Hola, buen día a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video respecto a las características principales de lo que son los sistemas trifásicos conectados en estrella con carga equilibrada. ¿Ya? Vamos a ver unas características fundamentales de esto para poder entender algunas resoluciones y algunos conceptos matemáticos. Primero que todo, ¿qué es un circuito trifásico equilibrado conectado en estrella? Equilibrado, partamos por esa definición, corresponde cuando todas las impedancias o resistencias tienen el mismo valor, tanto en su parte real como en su parte imaginaria, si es que hablamos de impedancia, que es este caso. Por ejemplo, esta puede ser 5 más J3 ohm, la ZS también debe ser de 5 más 3J ohm, y la ZT 5 más 3J ohm. Eso es equilibrado. La otra parte corresponde a que es un circuito trifásico. Un circuito trifásico o polifásico es cuando tenemos más de una fase, digamos en este caso tenemos R, S, T y un cuarto conductor llamado neutro. Por lo cual, una de las principales características de un circuito trifásico es que cada una de sus fases está desfasada, valga la redundancia, en 120 grados una de otra. Puede estar en secuencia positiva o en una secuencia negativa. Tenemos el conductor central neutro, donde vamos a tener un retorno de corriente a través de las corrientes que van a llegar y van a pasar por las impedancias. Es bueno señalar que en un circuito trifásico conectado en estrella, la corriente que va a estar entrando antes de llegar a la impedancia se va a llamar corriente de línea. Cuando la corriente pasa por cualquiera de estas impedancias, esa corriente va a cambiar de nombre y se va a llamar corriente de fase, con respecto, por ejemplo, a R y neutro. También es bueno señalar que la corriente de línea y corriente de fase son iguales. Y eso se puede apreciar a simple vista viendo que la corriente tiene un solo camino, tanto en la línea R, un solo camino tanto en la línea S y un solo camino en la línea T. La corriente resultante salida por el neutro debe ser igual a cero. Eso aplicando la ley de los nodos de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que la suma de las corrientes que entran debe ser igual a cero en su salida. Viendo eso, podemos decir lo siguiente entonces, o resumir lo que hemos dicho hasta el momento de la siguiente manera. La corriente o intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Esto solo en estrella. Solo en estrella. Recordemos que los voltajes entre RS, ST y TR se van a definir como voltajes de línea. Por ejemplo, el voltaje de la línea medido entre R y S, o el voltaje de línea medido entre S y T, o el voltaje de línea medido entre T respecto a R, van a ser voltajes trifásicos, medidos entre línea y línea. En Chile, que es mi caso, mi país, tenemos un voltaje de línea de 380 volt nominal. Entonces, su módulo, en este caso, va a ser 380 volt para cada una de estas tensiones medidas respecto a esa línea. Los ángulos, yo los voy a dar arbitrariamente en este caso. Voy a dar para la primera un ángulo de 0 grados, la segunda un ángulo de 120 grados de desfase y la tercera un ángulo de 240 grados. Ambas son volt, volt, volt. Podemos apreciar que ese voltaje, por ejemplo, de R respecto a S, yo lo voy a medir en este punto. Voy a colocar acá un voltímetro, que ese es R, y el otro punto va a ser S. Y ahí tengo 380 volt. Si mido voltaje de línea entre S y T, entre este punto de acá, coloco un voltímetro, y este punto de acá, tengo 380 volt. Y si mido entre T con respecto a R, voltímetro, tengo 380 volt.
Si mido el valor de la tensión o voltaje en la impedancia, por ejemplo, entre este punto y el punto neutral o el punto común de unión, al igual que en sus casas, vamos a tener una sola fase, que va a ser R, en este caso, y vamos a contar con un neutro. Por lo cual, la tensión debería ser de 220 volts. Lo mismo va a pasar si mido, por ejemplo, entre el punto neutro y la línea S. 220 volt. Y lo mismo si mido entre el punto neutro y la línea T. Tengo 220 volt. Ese voltaje recibe como nombre voltaje de fase. Yo lo voy a anotar acá. Yo le pongo una F para que no se enreden, voltaje de fase, respecto, por ejemplo, entre R y neutro, voltaje de fase de S respecto a neutro, y voltaje de fase de T respecto a neutro. Tenemos entonces que ese va a ser, entre comillas, 220 volt, 220 volt, 220 volt. ¿Ya? El ángulo podemos buscarlo, ¿ya? Se lo puedo explicar cuál es, pero por el momento quedémonos que vamos a tener un desfase, como las cargas son equilibradas, de 30 grados. Por lo cual yo voy a colocar acá un ángulo de 30 grados, 150 grados y 270 grados. Vol, vol, vol. Ya lo voy a explicar de dónde viene. Por lo cual, dado esta última definición, podemos decir que el voltaje de línea no es igual al voltaje de fase. ¿Ya? Dado que el voltaje de línea es 380, con un ángulo de 0, 120, 240, y el voltaje de fase es con un módulo de 220 y un ángulo de 30, 150 y 270 respectivamente. Por lo cual no son iguales. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿O cómo podemos saber cómo obtener una y otra? Siempre los docentes indican lo siguiente. Dicen, miren, el voltaje de línea va a ser el valor del voltaje de fase multiplicado por la raíz de 3. O el voltaje de fase va a ser el voltaje de línea dividido en la raíz de 3. Pero eso tiene una explicación lógica y que ya lo vamos a explicar. Otro punto que podemos definir acá y observar va a ser el siguiente. Voy a cambiar un poco de color. Podríamos decir lo siguiente, que por ejemplo, el voltaje de la línea R con respecto a S se puede componer de la suma vectorial de los voltajes, por ejemplo, de fase medido entre R y neutro. Digamos, voltaje de fase R respecto a neutro, es una suma vectorial, más el voltaje de fase medido entre neutro y S. Entonces, voltaje de fase medido respecto a neutro y S, el que entra versus el que sale. También podríamos decir que el voltaje de línea medido entre S con respecto a T, trifásico, va a ser el voltaje de S respecto a neutro, voltaje de fase de S respecto a neutro, más el que sale, que es el voltaje de fase de T respecto a neutro, o de neutro respecto a T, mejor dicho, más el voltaje de fase de neutro respecto a T. También podemos indicar que el voltaje de línea de T respecto a R va a ser la suma del voltaje de fase de T con respecto a neutro, ahí está, más el voltaje de neutro con respecto a R. Entonces, más el voltaje de fase de neutro con respecto a R. Y esto, con esto que tenemos acá, esto último, nosotros podemos comprobar que el voltaje de línea efectivamente es
Por ejemplo, voltaje de fase por raíz de 3. Podemos comprobar que el voltaje de fase es voltaje de línea dividido en raíz de 3 y podemos comprobar que estos ángulos efectivamente son 103, esas son 30, 150 y 270 sin que un profesor nos haya dicho y lo hagamos de forma arbitraria. ¿Ya? Vamos a esa comprobación. Vamos a tomar como referencia este último recuadro, y lo vamos a volver a anotar acá. Entonces, señalamos lo siguiente, que el voltaje de la línea R con respecto a S era una suma vectorial. Por ejemplo, dijimos que eso era el voltaje de fase de R respecto a neutro más el voltaje de fase de neutro respecto a S. Veamos atrás. ¿Por qué se dice así? Se dice que es el voltaje que yo mido entre R con neutro, que es 220 volt, y respecto a neutro con S, que son 220 volt. Una suma vectorial, muchos alumnos harían lo siguiente, dirían raíz de 220 al cuadrado más 220 al cuadrado, y creen que les va a dar 380. Eso no da 380, da 311, y algo, por lo cual no estaría aplicándose eso. Hay que llegar a un razonamiento lógico y trigonométrico un poquitito más profundo. Sigamos. Yo arbitrariamente le voy a darle ángulos, ¿ya? Con respecto a ciertos valores. Entonces, podemos decir que el voltaje de línea se compone de esto, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, y voy a posicionarlo, déjenme buscar aquí mi eje, ahí estoy justo en mi cero, bien. Voy a posicionar, en este caso, los voltajes de fase. Ya voy a darle valores. Entonces voy a trabajar con un color rojito. Y dije que está acá. Acá tengo un transportador, ¿cierto? Que muchos los usamos en colegio, ¿no es cierto? Universidades, institutos, donde sea. Y en este transportador yo tengo, por supuesto, desde 0 grados, 0, 10, 20, 30, 40, bueno, hasta 360, y después tengo lo inverso, digamos, de aquí hacia el otro lado. ¿Ya? Yo voy a usar una secuencia positiva. Entonces voy a darle al primer voltaje un largo, ¿no es cierto?, de X valor, que va a estar acá. Este largo, que acabo de colocar acá, déjenme borrar algo que no me gusta cómo se ve. Opciones de puntero, borrador. Y sí. Entonces, me cuesta un poco dibujar porque estoy con una regla en la tableta digitalizadora. Acá, supongamos que estoy en 0 grados. Este va a ser mi voltaje de fase respecto R con neutro. ¿Ya? Yo le puse, en este caso, por ejemplo, 0 grados. Lo dejé él como un eje principal. Pero vamos a ver que después no va a estar a 0 grados directamente. Como es una carga equilibrada, todas sus tensiones o voltajes de fase están desfasados en 120 grados una de la otra. Por lo cual el que le sigue es el voltaje de fase Sn. ¿Ya? Si yo miro acá, ¿no es cierto? Tengo un voltaje de fase Sn, el cual está a 120 grados desfasado. Si yo me fijo, aquí dije, estoy a 30 grados, y el otro está a 150. Si a 150 le resto 30, me da 120. Por lo cual lo voy a desfasar en 120 grados, más o menos. Ya. Déjenme posicionarme para ver que el eje me dé. Ahí estoy. Ya, ahí, entonces, uy, y aquí como que me tiro. Déjenme borrarlo.
Qué feo esto. Ya, pero mejor vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Opción pluma. Bien. ¿Estoy bien? Se supone que ahí debería ser. Ahí está. Espectacular. Entonces, aquí tengo ya otro voltaje de fase. ¿Ya? Tengo otro voltaje de fase que está a 120 grados. Voy a borrar acá. Ahí está. Entonces, vamos a colocar que este voltaje de fase va a ser el voltaje de fase de S respecto a neutro, y el otro también está a 120 grados desfasado, ¿ya? Desfasado en este caso, el cual vendría siendo en 240 grados. Vamos a posicionarnos también. Ahí, este está más abajo, mucho más abajo. Qué complicado esta cosa. Bueno, esto hay que imaginarse, voy a hacerlo sin reglas, si no el video va a quedar muy muy largo, pero hay que imaginarse que esto va derecho hacia allá, ¿ya? Me hubiese gustado que hubiese quedado más derecho, pero no la forma. Ya, aquí eso hay que imaginarse que está derecho, no voy a borrarlo igual. Eh, Borramos eso. Entonces, opciones. Y claro, voy a tomarla nomás acá. Estoy acá y arriba estoy muy. Entonces, ahora sí. No, está. A ver, voy a hacer algo más fácil. Si no, esto se va a extender. Descartamos lo que habíamos rayado, ¿ya? Y teníamos entonces lo que habíamos mencionado, y voy a insertar mejor figuras. Es mucho más fácil, ¿ya? Y genero aquí un vector entonces resultante en los 0 grados, que dijimos que correspondía a BRS, ¿no es cierto? Lo vamos a poner un poco más grueso. Le vamos a dar un color, disculpen el problema que hubo, pero ya, ese está a 0 grados, ¿ya? El cual recuerden, viene de lo siguiente, viene de, revisar aquí, iniciar puntero, vamos a colocar, venía de esta suma que habíamos dicho que el voltaje de línea R respecto a S era la suma vectorial, ¿no es cierto?, del voltaje de fase de R respecto a neutro, más el voltaje de fase de N respecto a S. ¿Ya? Esto es lo que estábamos sacando. Y habíamos dicho, lo vamos a colocar por aquí abajo, que el voltaje de fase de R respecto a neutro era 220 volt ángulo de 30 grados arbitrario. El voltaje de fase de S respecto a neutro, 220 volt ángulo de 150 grados, y el voltaje de fase de T respecto a neutro era de 220 volt, ángulo de 270 grados, arbitrariamente. Entonces,
Ahora vamos a tomar y vamos a poner este mismo desfasado en 120 grados porque habíamos mencionado de lo contrario o de los 150 que es lo que habíamos utilizado. Entonces, yo aquí voy a tratar de darle a todos el mismo largo de tipo módulo, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí estamos a 120 y el otro tiene que estar a 240. Así es mucho más fácil. Ahí y ahí está. Entonces, ahí ya tengo desfasado todos mis voltajes, ¿ya? Siendo, por ejemplo, el que está acá, el voltaje de fase de R respecto a neutro. El que está acá va a ser el voltaje de fase de o sea, de S respecto a neutro, y este va a ser el voltaje de fase de T respecto a neutro. ¿Ya? Ahí está. Tenemos eso. Entonces, teniendo eso, ya podemos ahora sacar ciertas proporciones y comprobar ciertas cosas. Por ejemplo, me dice que el voltaje de línea RS se compone del voltaje fase RN, este eje que está acá, o fasor, más el voltaje de fase NS. El voltaje de fase NS no lo tengo, ¿ya? Pero es el contrario al voltaje de fase SN. Por lo cual, es un vector o fasor contrario a este eje. Vamos a colocarlo por acá. ¿Ah? Vamos a colocarlo acá, contrario a ese eje. ¿Sí? Entonces, ese eje va a quedar, en este caso, ¿cómo se llama? A 240, ¿ya? Acá, ahí está justito ahí, ¿ya? Como línea paralela. Le voy a cambiar el color para que no lo confundamos. Formato, no, le vamos a poner un color distinto, un celeste. Ahí quedó. Y ese va a ser el voltaje, en este caso, ¿no es cierto? El voltaje que habíamos mencionado, que es voltaje N o voltaje de fase NS. Voltaje de fase NS, ¿ya? Y la suma de estos dos me va a dar el fasor o vector de voltaje de línea RS. Digamos, vamos a tomarlo, control C, control V, y esto que está acá, miren, se puede duplicar hacia acá, sin problemas, ahí. Este que está acá, también se puede duplicar sin problemas hacia este lado, ¿ya? Ahí está. Lo vamos a tomar, lo vamos a colocar como una línea segmentada para que no se confunda con las otras. Ahí está. Y al medio de él se va a generar un nuevo vector, ¿ya? Que va a ser, en este caso, el voltaje de línea, de línea, correspondiente a RS. Le vamos a poner otro color, lo vamos a dejar ahí en verde, y ahí se acaba de generar, en este caso, el voltaje de línea correspondiente, como bien decíamos, a RS. En un segundito. Ahí, ahí, ahí está. Si se fijan, este voltaje de línea está desfasado respecto al voltaje de fase Rn en 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje de fase Rn está 30 grados adelantado respecto al voltaje de línea Rs. ¿Sí? Está desfasado en 30 grados. Si nos fijamos también, acá se genera un triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles que se ve en este lado, acá, ¿ya? Está compuesto por el voltaje de línea RS, que lo voy a escribir ahora, ¿ya? Voltaje de línea RS, voltaje de línea RS, y por supuesto acá está el voltaje de fase NS. Ese es el triángulo isósceles. Una característica de los triángulos es que la suma de todos sus ángulos debe dar 180 grados. Y en los isósceles que son extendidos, generalmente este ángulo
de la altura acá va a ser de 120 grados, por lo cual nos quedarían dos extremos de 30. Otra característica de los triángulos isósceles, mejor dicho, es que un ángulo es distinto y sus otros dos ángulos son iguales, por lo cual acá podría tener 120, 30 y 30 sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a tomar acá ese triángulo isósceles, lo vamos a insertar como una forma y lo vamos a replicar para trabajar sin mayores inconvenientes. ¿Ya? Vamos a tomar acá un triangulito, lo vamos a transformar en isósceles, ahí está, ¿ya? Y señalamos que está, por ejemplo, este ángulo de altura en 120 grados. Digamos, acá vamos a tener 120 grados. Los extremos van a ser las diferencias. Dos lados iguales, si tengo 120 y tengo que llegar a una suma de 180, puede ser de 30 y 30. Por lo cual, acá yo podría perfectamente colocarle un ángulo de 30 grados. 30 grados. Por lo cual ya nos podemos fijar que la suma vectorial no es correspondiente a un triángulo rectángulo. Y en un lado vamos a tener, por ejemplo, el voltaje de fase de N respecto a S. En otro lado vamos a tener el voltaje de fase de R respecto a N. Y en otro lado vamos a tener el voltaje de línea de R respecto a S. Algo que yo sí puedo hacer es transformar este isósceles en dos triángulos rectángulos. ¿Cómo? Dividiéndolo por la mitad y generando el ángulo de 90 grados correspondiente. 90 grados, 90 grados, y me van a quedar dos triángulos rectángulos. Vamos a ver si puedo insertar triángulos rectángulos. Acá está. Me van a quedar dos triángulos rectángulos con los siguientes ángulos correspondientes, donde me va a quedar que el que era de 120 se dividió en dos, por lo cual acá me queda 60 grados, ¿ya? Me queda un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Recto. Y me queda el ángulo de 30 grados de este lado. 3 más 6, 90, y 9 más 9, 180. Tengo en este lado, por ejemplo, el voltaje de la fase de R respecto a neutro. En este lado no tengo nada, no puedo saber un valor. Y en este lado tengo el voltaje de línea, disculpen, de línea RS, que se dividió en dos. Quedó un medio de ese voltaje, porque para acá hay uno y uno, ¿ya? Entonces me quedó dividido en dos. Si yo quiero saber, por ejemplo, este lado, vamos a ponerle aquí X, de este triángulo rectángulo, tengo que aplicar trigonometría, donde puedo aplicar, por ejemplo, el seno, ¿sí? Podríamos buscar con el seno, donde el seno es el lado opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Y el coseno va a ser el lado adyacente dividido en la hipotenusa. Tomemos como referencia este ángulo de 30 grados. Y si lo miramos, podemos encontrar, por ejemplo, que seno no nos sirve porque no conocemos el valor del opuesto. Sí conocemos el valor de la hipotenusa. Coseno nos sirve, sí, conocemos el valor del adyacente y conocemos el valor de la hipotenusa. Por lo cual, nosotros podríamos decir, coseno ¿de qué? De 30 grados es igual ¿a quién? Al adyacente, que el adyacente es voltaje de línea de R respecto a S dividido en 2, dividido ¿en qué? En la hipotenusa, que es el voltaje de fase de R respecto a neutro. Bueno, coseno de 30 también se puede escribir como raíz de 3 partido en 2. Es lo mismo que decir coseno de 30, y eso es igual al voltaje de la línea R respecto a S partido en 2, partido en el voltaje de fase de R respecto a N. Puedo cancelar los números 2 que están acá, ¿no es cierto? Y puedo decir que la raíz de 3 es igual a una relación ¿de quién?
del voltaje de la línea RS partido en el voltaje de fase RN. Es una relación. Por ejemplo, el voltaje de línea, al inicio dijimos que el voltaje de la línea RS era de 380 volt y el voltaje de la fase RN era de 220 volt. Comprobemos. Tomo mi calculadora y hago esa división acá. Digamos, tomo los 380 y los divido, discúlpenme, los 380 y los divido en 220. Eso es igual a 1,73 casi, ¿cierto? Entonces, esto, esa división de decir, a ver, 380 dividido en 220 va a dar 1,73. Y la raíz de 3, ¿cuánto es? Porque me decía que esa es la relación. Yo voy a obtener la raíz de 3. La raíz de 3 es 1,73. Por lo cual, de ahí viene esa relación y de ahí se dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3, porque si quiero despejar esto, ¿ya? ¿Sí? Aquí es un despeje de esto. Entonces, por eso se dice el voltaje, por ejemplo, de línea va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Y el voltaje de fase va a ser igual a el voltaje de línea, ¿no es cierto?, dividido en la raíz de 3. Por eso sale eso, pero viene de este análisis. ¿Sí? Espero que algo les sirva, disculpen los problemas que hubo al inicio, pero que les sirva algo y pronto estaré subiendo un video con ejercicios. Nos vemos en otro video.